Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo 15 del tiempo ordinario en el ciclo C. Mi nombre es Abel de la Costa. Y hace 3 años ya hemos analizado el Evangelio de esta parábola del buen samaritano, así que los remito a ese vídeo de hace 3 años y hoy me gustaría detenerme en 2 aspectos que no he tratado en ese vídeo. No están muy unidos uno con el otro, se refieren uno al Salmo, otro a la segunda lectura, pero voy a tratar de trabajarlos por partes. Hay una cuestión muy curiosa en las lecturas de hoy, específicamente de hoy. Miren, si ustedes recorren la organización de las lecturas a lo largo de los 3 ciclos, salvo en Pascua y Pentecostés, que claro, tienen una riqueza tal de lecturas cada una de esas 2 fiestas principales, que hay muchas opciones, hay también opciones de salmos y todo esto. Pero si ustedes recorren todo lo demás, no encontrarán ni un solo domingo en el que haya un salmo optativo, salvo este. Este es el único domingo, ya les digo, fuera de Pentecostés y Pascua, este es el único domingo en el que hay 2 salmos posibles. Es verdad que puede ocurrir que haya una primera lectura optativa, una u otra, una segunda lectura optativa, o a veces el Evangelio es más largo o más breve, pero el Salmo nunca es optativo. Ahora, además, cuando los leemos los 2 que son optativos hoy, nos damos cuenta de una cosa muy curiosa. Fíjense, voy a hacer una leída de una estrofa de cada uno. Uno dice: la ley del Señor es perfecta, es descanso del alma, el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. El otro dice: mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión vuélvete hacia mí. Uno es un pedido muy íntimo, muy personal, incluso muy urgente y angustioso, ¿no? Y el otro es como una contemplación hierática de la voluntad de Dios. La ley del Señor es perfecta, ¿no? Esas palabras están esculpidas realmente en mármol, ¿no? En piedra, las tablas de la ley. El exégeta que en parte usaré como base para mi curso sobre los Salmos, que comienza mañana, Walter Brueggemann, hace una hermosa distinción. Eso fue lo que precisamente me atrajo de él y por esto quiero entrar en diálogo en este curso. Hace una preciosa distinción en los salmos. Dice, hay salmos que son salmos de orientación, salmos en donde todo está claro. La creación es obra de Dios y remite a Dios, como el poema de San Agustín. Pregunté a las flores del campo y ellas me dijeron: no somos nosotras, Dios, busca más alto, y nos van llevando a Dios, como en las pruebas de la existencia de Dios, en donde, bueno, de los efectos vamos remontándonos hacia un dedo que termina apuntando a la potencia creadora de Dios, ¿no? Y luego dice, son salmos de la ley, salmos de la creación, salmos de bienestar, salmos de bendición. Pero luego hay todo un grupo de salmos a los que un poco paradójicamente él llama salmos de desorientación, ¿no? ¿Por qué? Porque le dan cabida a ese lado desorientado de la vida, ¿no? que existe, no es un invento, ese lado en el que buscamos a tientas y además no encontramos, seguimos buscando. Esos salmos de desorientación son una gran riqueza dentro de la revelación. Imaginemos, y a veces lo intentamos que la religión se convierta solo en un hecho de orientación, ¿no? Entonces, no, si ocurre algo malo en la iglesia, no, son los que no son de la iglesia, no, esos no son verdaderos cristianos. No, miren, en la fe está hecha de orientación y desorientación, de santidad y de pecado, de momentos de luz y momentos de oscuridad, y ese contraste no va a acabar
mientras exista el tiempo y mientras exista la tensión hacia la consumación final, ¿no? Entonces, un poco, qué curioso, ¿no? Que en la liturgia, el liturgo no haya podido decidir si la primera lectura apuntaba hacia... Porque recuerden que el Salmo siempre es como un diálogo con la primera lectura, ¿no? Si la primera lectura, cerca de mí, de ti está la palabra, mi palabra, en tu boca, en tu corazón, del mandamiento para que lo cumplas. ¿Eh? Si eso era una cosa de orientación o hablaba a la parte... al aspecto, no a la parte, no es un sectorcito, al aspecto, digamos, desorientado del hombre, ¿no? Y claro, cuando vamos al Evangelio, la parábola del buen samaritano, un poco es esa tensión, ¿no? Luego ya escúchenlo en el otro vídeo, donde lo desarrollo mejor, pero el sacerdote y el levita no son malos bichos, no son personas que están obrando mal, pero claro, ellos no pueden resolver la tensión entre una ley que les dice tú eres sacerdote, no puedes entrar en impureza, y esa compasión que puede brotar de las entrañas, pero claro, es una ley muy fuerte que les impide moverse hacia el malherido, ¿no? Entonces Jesús lo resuelve de una manera muy curiosa, ¿no? Dice, no, es que la cuestión no es que el otro es tu prójimo, la cuestión es que tú te haces prójimo del otro. Si solo puedes atender a tu hermano, y eso sí es legítimo para ti como sacerdote, atender a tu hermano y volverte impuro, pues hazte hermano de ese que está allí. Y si solo puedes asistir a quien sea tu compatriota, hazte compatriota del que está herido. ¿Ven? Esa es la perspectiva de Jesús. El trabajo, la orientación, la verdadera y nueva orientación, no es lo que dice la ley, es hacernos nosotros en las condiciones en que resulta que puedo cumplir a la vez la ley y las entrañas de misericordia, ¿no? Ese es el mensaje de esa parábola del buen samaritano, ¿no? Pero bueno, ven, los dos aspectos están presentes en los salmos y están como en una tensión. De hecho, lo lindo sería, no se puede hacer, pero lo lindo sería en la liturgia leer los dos, porque realmente los dos confluyen en presentarnos la verdadera tensión religiosa de nuestra fe. A la vez, cumplir la voluntad de Dios, pero nunca sin el impulso vital del hombre, sin aquello que al hombre lo lleva a la búsqueda de Dios. Parece que voy a cambiar completamente, voy a hablar de Colosenses, pero van a ver que hay un punto en el que esto tiene también, no porque la liturgia se lo proponga, la segunda lectura sigue su curso, pero esto también reaparece en el himno de Colosenses. En Colosenses leemos hoy un himno bellísimo, un himno que incluso tiene una existencia, digamos, litúrgica, en cierto sentido independiente, no se lee solo como lectura, se lee como himno, en las vísperas, en la liturgia de las horas, un himno que, bueno, que seguramente lo reconocerán inmediatamente cuando lea no más 2 líneas. Dice, Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, la iglesia. Hay momentos en la revelación, si ustedes toman la Biblia, bueno, empiezan a leer y hay momentos en que percibimos que da un salto la revelación, introduce algo totalmente inesperado, totalmente nuevo. Qué sé yo, vamos leyendo, ¿no? El Éxodo y el Dios legal que da la ley, que organiza ese pueblo de la nada, ¿no?
y lo lleva por el desierto a base de pruebas, castigos, y es muy, muy dura la imagen, muy, vamos a decirlo entre comillas, muy paterna la imagen, es decir, muy, muy del patrón, que lleva hacia adelante y hace crecer a ese pueblo. Y de repente llegamos a Números 11 y lo vemos a Moisés y a Dios discutir sobre ese pueblo en términos maternos. Uno es la madre y el otro es la nodriza, ¿no? Que le da la teta a ese pueblo. Y entonces Moisés le discute, pero no me vas a hacer esto. Ahora que entonces yo voy a tener que darles de comer carne. Y discuten como si se tratara de dos mujeres, peleando por el hijo, ese de sus entrañas. Y nos damos cuenta que la revelación da un salto, introduce una imagen de Dios nueva. Luego esa imagen va a volver a aparecer en los Salmos, y desde luego en el Nuevo Testamento. La ternura de Dios se va a hacer visible en el Nuevo Testamento, pero aparece allí, aparece de costado, podríamos decir, en el medio de una disputa, además, de Moisés con Dios. La revelación de esos saltos, nos damos cuenta que por momentos nos lleva a instancias nuevas. Eso pasa con el himno de Colosenses. Mira, es un himno, la carta a los Colosenses, bueno, muy discutido en qué época, en qué año pudo haber sido escrita y en qué circunstancias. Hay muchas escuelas en esto. Yo creo que tiene que pertenecer aproximadamente a los años 80, 90, cuando ya la iglesia se está organizando, cuando ya están uniéndose esas pequeñas iglesias que conformaron el panorama de las primeras décadas, como vemos en el Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia Menor, ¿no? Ya se están uniendo y ya están tomando conciencia de la iglesia, ¿no? Y entonces aparece en este himno dos grandes novedades religiosas, tan grandes que tomaron cuerpo en nuestra fe, y a nosotros no nos parecen grandes novedades religiosas, nos parece que es lo normal, eso es lo que dice la fe cristiana, pero en realidad aparecen aquí. Bueno, la primera. Fíjense cómo se invierte la imagen, nosotros tenemos en Génesis que el hombre es imagen de Dios. Después tenemos que el hombre cae. Después tenemos que viene un enviado de Dios a rescatar a ese hombre que ha caído y a restaurar la imagen de Dios en él. Tenemos decenas de momentos en el Antiguo Testamento, en los profetas, que hablan de restaura tu heredad, Señor. Por supuesto se aplican a la restauración de Jerusalén, pero simbólicamente se aplican a la restauración del pecado. Y aquí la imagen se invierte. El ícono de Dios, la imagen de Dios, la palabra griega es precisamente ícono, ¿no? La imagen de Dios es Jesús, o sea, es el Salvador. Primero está Jesús como imagen y luego aparece el pecado, luego aparece la transmutación de esa imagen. Pero entonces la imagen no se ha roto nunca. La imagen estuvo siempre allí y aparece y se manifiesta para llevar a todos hacia esa imagen. Fíjense qué distinto, No es volver a pintar el icono despintado, sino que es restaurar y hacer resplandeciente aquello que ya estaba allí. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura. Claro, el primogénito de la criatura humana era Adán, pero resulta que Cristo está antes. Esto, por supuesto, trajo mucho problema luego con las definiciones dogmáticas sobre la divinidad de Jesús. De aquí se agarraban los que decían, no, pero Cristo es una criatura, ¿no? Lo dice tan claro aquí, primogénito de toda criatura. Bueno, más allá de eso, que es una discusión dogmática de los siglos III, IV, y que se resuelve en términos teológicos, más allá de eso, realmente la imagen es una imagen completamente al revés de lo que uno esperaría. Uno esperaría que venga Cristo después, a volver a pintar el icono roto. Y resulta que ese icono ya era Cristo. El hombre ya era
imagen de Cristo. Ese Cristo está en el plan de Dios, esto lo ha visto muy claro, toda una línea dentro de los padres de la Iglesia. Ese Cristo ya era imagen de Dios y ya era el plan de Dios desde el principio. El pecado, en cierta medida, y lo decimos en Pascua, este pecado de Adán ciertamente necesario porque a través de él nos vino Cristo el Salvador. Miren qué frase, un pecado que es ciertamente necesario. Suena muy osado, ¿no? Pero es esto. Es decir, incluso el pecado forma parte de aquellos caminos desorientados, pero que contienen el germen de una nueva unión entre Dios y el hombre. Y esa nueva unión está dicha un poquito más abajo, en este himno mismo, con unas palabras que son también osadas, y como les digo, nos parecen muy naturales, pero son muy osadas. Él es la cabeza del cuerpo, la Iglesia. Fíjense, la imagen de la Iglesia ya no, ni siquiera como esposa, que es una imagen de otro escrito muy de esta misma época de Colosenses, que es Carta a los Efesios, ¿no? Ni siquiera esposa. La Iglesia forma parte de Cristo, es su cuerpo. Esto fascinó a San Agustín a través de un exégeta casi contemporáneo del Ticonio. No era católico, pero fue el que sentó las bases de la exégesis bíblica para toda esa época de los padres de la Iglesia, para San Agustín, para Beda el Venerable. San Agustín tenía un poco de escrúpulo de usar un exégeta que no era católico, era donatista, pero realmente era tan brillante la imagen, la comprensión, y la basaba dentro de las 7 reglas de Ticonio. Una de las reglas era este versículo, ¿no? Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, cuando yo me encontraba un texto donde se hablaba de dolor, de sufrimiento, está hablando de Cristo, proféticamente. Pero resulta que luego hablaba de pecado, no, habla del cuerpo de Cristo, porque la Iglesia está inundada, está tocada por el pecado, ¿no? Entonces, los mismos textos podían usarse para la cabeza y el cuerpo. Esto fascinó a San Agustín. Y si ustedes leen San Agustín, los sermones, las interpretaciones de los salmos, van a ver que continuamente es eso, ¿no? Ahora habla de la cabeza, ahora habla del cuerpo. Bueno, porque realmente este himno nos trae una imagen totalmente novedosa de la Iglesia. Novedosa y peligrosa. Novedosa porque tendemos a confinar a la Iglesia en su realidad sociológica, ¿no? Es una agrupación de gente que cree en lo mismo, pero la Iglesia es mucho más que eso. La Iglesia es una agrupación sociológica, pero va mucho más allá de ser una agrupación sociológica, y de hecho está unida, sus miembros están unidos por lazos que no son familiares, que no son sociológicos, que no son políticos, y que son lazos místicos, ¿no? Lazos de ser miembros del mismo cuerpo. Pero es peligroso esto porque también al mirar a la Iglesia como cuerpo de Cristo tendemos a excluir de ella lo que es el pecado, ¿no? Entonces viene esa falsa hermenéutica religiosa en la cual todo lo que ocurre de malo en la Iglesia, lo hicieron traidores, malvados, gente que los echamos, el malo queda afuera. Bueno, eso no es así, eso no es así. La Iglesia está formada está inundada de pecado, y la Iglesia, yo les diría que la Iglesia es un espejo de la humanidad, es el espejo de una humanidad que sale a flote. Pero es el espejo de la humanidad. En el arca de Noé no entraron animales de otra especie que los que ya había en la tierra, y en el arca de Jesús no entran animales de otra especie. Son los mismos, somos la humanidad pecadora que por una gracia inaudita resulta que con solo echarnos un agua y decir unas palabras, resulta que nuestro cuerpo se convierte en el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo adquiere una dimensión cósmica incluso. ¿Por qué? Porque
Allí está la cabeza y aquí el cuerpo, ¿no? Bueno, muy bien, creo que con esto ya tenemos para mucho, ¿eh? Son dos lecturas que no están unidas en principio, pero como ven tienen algo de convergente. En las dos está esa solidez que no es tan sólida, esa solidez en donde está presente el pecado, ¿eh? Porque esa es la realidad del hombre. Eso es, en definitiva, aquello que hace que nuestra fe sea a la vez tan revelada y tan humana. Nos vemos el fin de semana que viene. Muchas gracias.